Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más de A la Luz de la Fe. Hoy vamos a tener un programa que de verdad les va a encantar porque me va a acompañar un laico comprometido, una persona a la cual yo admiro mucho y precisamente vamos a hablar de la importancia de la espiritualidad de los laicos. Arrancamos. Señor, te veo vivo en los rostros. Comunidad de Fe presenta Quiere y perdona sin gestos. Hoy solo, Señor, mi escudo es tu ejemplo, diciendo que existe Dios en la tierra y el sol. Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en este programa A la Luz de la Fe. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo, Alfonso Sánchez Palacios. Déjenme platicarles un poquito de él. Alfonso está casado con Osdelia Rondero. Ellos tienen 30 años de matrimonio. Son de Guaymas, Alfonso. Originarios, sí. Sí, tienen 2 hijas, Belén y Montserrat. Ellos viven en Hermosillo. Alfonso es licenciado en Derecho, es maestro en Educación. Fue él junto con su esposa coordinadores del movimiento Reces en Obregón. Renovación. Renovación, Ajá. así es. Y fueron miembros del equipo pastoral nacional de Reces. Eres evangelizador de tiempo completo. Así es, desde Alfonso. 2015. Y Alfonso es asesor y consejero en desarrollo humano y espiritual, donde tuve la oportunidad de verlo muchas veces en la parroquia de San Juan Bosco, a donde queremos mandar un saludo al padre Fernando desde allá. Yo les quiero contar que Alfonso no se acuerda, obviamente, pero cuando yo tuve mi encuentro personal con Cristo, fíjense que el que fue, ahora sí que el instrumento que nuestro Señor pues utilizó Pues sí. para tocar mi corazón fue Alfonso. Y desde entonces pues aquí seguimos en la lucha, en este proceso de querer continuar, Claro. Alfonso, en Sí. las cosas del Señor. Alfonso pues es una persona con muchísima experiencia en las cosas de Dios. Él también nos aporta muchísimo en las escuelas del CEFICAP. Sí. Ya por mucho tiempo también nos está colaborando. Y otra experiencia también que tuve con él, que eso sí, no se la compartía, no se la compartía antes. Hace muchísimos años, o para mí fueron muchos, tal vez no son tantos, en mi parroquia donde entonces estaba el padre, que estaba en el Espíritu Santo, que ya falleció. ¿Quién era? Recuérdame su nombre. ¿Durazo? No. No, se me fue el Híjole, nombre. no me acuerdo. El padre Eduardo Contreras. Eduardo, sí, Sí. Eduardo Contreras. El padre Eduardo Contreras iba llegando a la comunidad de Santo Niño, que es de donde yo salí, de esa comunidad tan hermosa por el movimiento de renovación, que también quiero enviar un saludo a Víctor y a su esposa América. Que eran un matrimonio que siempre motivaba a estar ahí en la pastoral de cualquier cosa. Entonces, pues nos cambian al padre Martín Moreno. Sí. Un padre muy querido en la comunidad, y llega el padre Eduardo Contreras, y eso como que nos destanteó. Sí. Y recuerdo que el padre Eduardo pues manda a llamar a Alfonso para que nos dé un buen jalón de orejas a todos los que servíamos en la parroquia. Y fue algo que nos sirvió, o en lo personal puedo decir que me sirvió mucho. Es muy importante siempre que cuando tenemos este tipo de jaloncitos de orejas, siempre lo veamos como algo personal, algo que el Señor me está mostrando en este momento,
para que yo diga, pues ya tengo un nuevo pastor y entonces hay que soltar al que estaba antes, porque Así sí es. fue Sí. un pastor muy querido y lo sigue siendo porque el padre Martín ha sido un sacerdote que ha influido muchísimo en mi formación cristiana. Alfonso, pues bienvenido. Gracias, es un gusto para mí, la verdad, es un gusto, Lore, y que estés realizando estos acontecimientos, estos eventos, estas transmisiones, porque sé que hace mucha falta llevar palabra de ánimo, llevar palabra de consuelo, especialmente ahorita, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos de Ujú. COVID que Sí. seguimos todavía en confinamiento. Alfonso me hizo el favor de venir a mi casa, tu casa, para realizar este programa el día de hoy. Alfonso, pues, ¿qué te puedo decir? He tenido en el programa, en su mayoría han sido sacerdotes, Ujú. y sí ha estado una laica también ya, Ujú. que Melissa Ulloa, le mandamos un saludo por ahí. Ujú. Pero quise invitar a Alfonso para que nos compartiera esa importancia de la espiritualidad del laico. Ujú. Vamos a desarrollar unos temas, unos puntos, mejor dicho, Sí, y yo creo que arrancaríamos por el primero, que es la claro, espiritualidad. sí. Estaba ahorita que venía a tu casa pensando en un ejemplo práctico de la espiritualidad. Es decir, ¿qué es la espiritualidad? Es la actuación del Espíritu Santo en el cristiano. Y entonces empezar así un programa y decir, yo las puedo de todo a todo, yo soy muy fregón, yo tengo mucha experiencia, yo esto, yo esto otro, es todo lo contrario a la espiritualidad cristiana. Porque la espiritualidad cristiana es como la dependencia al impulso del Espíritu, Así es. ¿no? Entonces, haz de cuenta, Jesús nos puso el ejemplo, todo lo actuó al impulso del Espíritu. Y lleno del Espíritu Santo dijo, yo te alabo, Padre, y yo te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas, y así. Y luego, yo hago todo lo que el Padre me dice. Es una dependencia, dices tú, pero esa palabra cae gorda hoy, ¿no? O sea, de ser dependiente, pues la única dependencia no enfermiza, ¿no? Yo creo, tú como psicólogo vas a decir, oye, ¿verdad? Pero es una bendición. Yo dependo totalmente del Espíritu Santo y quiero depender, o sea, me adhiero a Él, me entrego y le digo, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo aquí, lo que Lore está haciendo, lo que Jesús está haciendo, estoy hablando también de Jesús en los controles y todo, que sea obra del Espíritu para bendición de las personas que están escuchando, que están viendo este programa. El reconocernos necesitados, ¿no? Sí. Hablas de una dependencia que, si bien es cierto, se trabaja mucho en el consultorio, esa dependencia, pero la dependencia mala, ¿no? El depender de algo material o quizá de una persona que en este momento está contigo, pero a veces no está, y entonces es ese trabajo. Claro. Pero en este caso, de hablar de esa dependencia, de ese abandono a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, que es el que nos da esa fortaleza que necesitamos al final de cuentas. Claro, Entonces, claro, así es. Los cristianos somos muy diferentes todos, ¿no? Sexo, temperamento, educación, crianza. Y entonces va a decir el catecismo que dependiendo de cada cristiano hay espiritualidades. Y entonces surgen, ¿no? Según los tiempos, la patrística, la medieval, la primitiva, la contemplativa, etcétera. Entonces van surgiendo muchas espiritualidades, son como caminos de acción del espíritu en las personas y en las comunidades, ¿no? Y entonces la espiritualidad cristiana sí va a ser una sola. Aquí apunté. Si consideramos su sustancia, va a ser una sola. La santidad, por ejemplo, la participación en la vida trinitaria, los medios fundamentales para crecer en la oración, la liturgia, los sacramentos, las virtudes, todo eso va a ser como la característica principal, ¿no? Así, hay una espiritualidad cristiana, porque si nos metemos a espiritualidad en general, pues vamos a irnos hasta New Age, nueva era, y esoterismo y muchas cosas que no van con nosotros. No van con que nosotros. Nosotros somos espirituales, pero en la vida cristiana. Así es. Es lo que nos toca, es ser espirituales en esa vida cristiana. Háblanos del encuentro de Jesucristo. Sí. Yo puedo decir ahorita en la parábola del sembrador, ¿no? Donde Sí. Jesús nos dice que el sembrador salió a sembrar
y a veces la semilla cae en una tierra blanda y Ujú, brota, pero claro. resulta que pues llega el sol y la seca, entonces no. Y otra que es la que nace entre espinas. Ujú, Si hacemos una analogía en eso, podemos decir que las espinas son los problemas, las circunstancias que a ujú. veces nos desaniman, Sí, nos pueden ser abruma. muchas, ¿no? Y la otra es esa tierra fértil, Ujú. esa donde llega la semilla, donde llegó la semilla que Alfonso depositó Sí, por fruto. medio del Espíritu Santo, pero resulta que seguimos removiendo y continúa, porque tenemos que tener algo muy claro, Alfonso, que Claro. la conversión siempre es constante. Ujú, Solamente hay un punto de partida. sí. Cuando tenemos ese primer encuentro, cuando es el primer anuncio, pero ese es solamente el inicio. Tenemos que Ujú, continuar en esta lucha, claro. porque siempre estamos, ¿no? Con Sí. esa pues del pecado y Ujú, demás. así es. Fíjate que fui trazando un breve caminito, ¿no? O sea, dije espiritualidad y luego laico, ¿no? Pero vamos a llegar a ese punto. Inmediatamente lo podemos llegar ya. El laico, todos aquellos que no forman parte de la jerarquía, ¿no? Del clero, creyentes en Cristo, que creen, celebran y desean vivir plenamente a Jesucristo. Cristiano, sí, 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 hablamos de espiritualidad, espiritualidad cristiana, laico, creyente en Cristo, sí, muy bien, cristiano, sí. Y aquí viene. ¿Cómo se comienza a ser cristiano? Es una pregunta clave, o sea, muy importante, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI, en Dios es amor, en el número 1, segundo párrafo, para los que les encanta buscar, ¿sí? Y apuntar, ¿sí? Dice, y aquí lo traigo, dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Ejemplo, bueno, Lore, fíjate que yo esta tarde he tomado una decisión moral, ética, voy a ser una gente muy buena. ¿Qué vas a hacer, Alfonso? Voy a ser cristiano. No, no se comienza así, dice el Papa Benedicto. Ajá. Ni por una gran idea. Tengo una gran idea, hermanos, tengo una gran idea. ¿Cuál, Alfonso? Voy a ser cristiano. No se comienza así. Dice, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Con el encuentro con un acontecimiento. Es que una cosa es el acaecer normal de los tiempos y otra cosa es el acontecimiento, el impacto, lo que da sentido y significado a la vida, el encuentro con una persona llamada Jesús que te parte la historia en un antes y un después, a fuerzas. No hay Así, otra, ¿no? así Así es. se comienza a ser cristiano el Papa Benedicto. Entonces da una orientación decisiva, da un nuevo horizonte y ahora tu vida ya no es la misma, eres de alguna manera un hombre nuevo. Y entonces sí, el encuentro personal con Jesucristo. Y resulta que hablando de espiritualidad, pues es obra del Espíritu Santo. O sea, no puede haber encuentro personal con Jesús si el Espíritu Santo no te lleva a ese encuentro. Ahí donde estabas en Santo Niño, ahí donde estabas en ese encuentro, ahí donde estabas en ese retiro, es el Espíritu el que te llevó y a ustedes también, y a mí también. Así es. Pero qué importante es la comunidad, Alfonso. O sea, Ujú. esa comunidad que te jala, que te invita, porque en las primeras comunidades finalmente eso es lo que atraía a la gente, Sí, ¿no? sí. Entonces, a mí lo que me atrajo en aquel momento era esa comunidad de Santo Niño, el Ujú. ver la fraternidad que había en esa parroquia, la persona que en aquel momento me invitó, Sí, o sea, con aquel amor, sí. con aquel cariño, el cómo te reciben y todo eso habla de una espiritualidad. Ujú. Tiene que venir del espíritu, no puede ser de otra manera. Claro, claro. Lo había apuntado en el sentido de que la experiencia, no solamente, a veces uno quiere que sea muy sensible, ¿no? A veces uno dice, oiga, Alfonso, señor Alfonso, yo no sentí nada, espérate, o sea, créelo, percíbelo, ¿no? Experiencialo, si se me permite el uso de la palabra experienciar en lugar de experimentar, que es como de laboratorio, ¿no? Entonces, experienciarlo y decir, oye, ¿usted sintió algo cuando su encuentro? Bueno, fue a los 15 años, hace mucho, entonces, pero yo percibí,
la presencia de Dios abrazándome. ¿Cómo? No me preguntes. O sea, así como la sensación me la imagino, de un bebé en brazos de papá y mamá, así, ¿no? Ujú. Pero se fue repitiendo en mi disciplina de oración. O sea, Ujú. no fue que solamente el 19 de agosto de 1979, no, o sea, no fue así, pues siguió esa Es experiencia. como gradual, ¿no? Y Sí, ahí es donde hablamos de esa madurez también, porque vamos creciendo también, vamos sí, creciendo, es un crecimiento. vamos conociendo, y yo siempre hago la referencia ahí, ¿no? El punto de comparación, digo, es que es igual, les digo, cuando conoces a tu novio, pues Ujú. primero está el impacto de que lo Sí, conozco, pero sí. necesitas conocerlo más y también a Cristo tienes que conocerlo más para Ujú. enamorarte más de Él. Claro. Por ejemplo, aquí, Primera de Corintios, aquí tengo la Sagrada Escritura, en el capítulo 12, versículo 3, ¿sí? Dice, nadie puede decir, nadie que hable movido por el Espíritu puede decir maldito sea Jesús, obviamente. Como tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo. ¿Te fijas? O sea, es el Espíritu el que te mueve, no es simplemente decir con la boca, o sea, es una adhesión, es una entrega, o sea, la fe es, ¿sabes qué? Es una confianza, yo me entrego completamente a ti. Pero eso lo está haciendo el Espíritu, o sea, no que, oye, qué fregón. No. Es en realidad el Espíritu moviéndome a la entrega. Es la gracia de Dios actuando en mí a decirle a Jesús, ¿sabes qué? No solamente te estoy encontrando, porque de repente uno piensa, oye, ¿por qué tanta gente que dice que se encontró con Jesús ya no lo sigue, ya no está con él, ya no anda en apostolados? Entonces, habría que preguntarnos si fue un auténtico encuentro con Jesús provocado por el espíritu o provocado por el emocionalismo o por el sentimiento o Ujú, por nomás por ir a ver qué onda porque va a estar fulano de tal, ujú, ¿no? Entonces, en realidad, esta experiencia de Jesús como Salvador, como Señor, como Mesías, esta experiencia incluso de liberación, de sanación, ujú. ¿no? Cómo sané cosas con respecto a mi mamá, mi papá, el trato, me reconcilió por dentro, me hizo perdonarlos, pero también pedirles perdón. Fue una vivencia, eso no es un librito, ¿verdad? Que me contaron, Así esa es es. una, ¿verdad? No, Tú lo has no, no vivido es un también. paso a seguir, ¿no? Así es, Tiene que ser así. Cada así es. uno desde su propia experiencia puede hablar Ujú, sobre sí, esto. así es. Aquí me encontré yo unas notas cuando hice mi diplomado en teología espiritual Ujú. y habla aquí de dos condiciones desde el punto de vista psicológico, ¿no? Para variar. Ándale. La armonía estructural interna debe ser una experiencia unitaria que unifique a todo hombre, implicando todos sus dinamismos psíquicos, corazón, mente y voluntad. Ujú, Aquí me voy a quedar. Hace unos días yo estuve platicando con una amiga precisamente de esto y le digo, yo como psicóloga te puedo decir que para mí el yo estar bien parte desde una espiritualidad. ujú, El yo ser espiritual, el yo tener esa conexión o línea directa con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, me lleva a lo siguiente, porque me hace razonar lo que yo ujú, creo. Y ujú, también ese creer, ese razonar, también me compromete a yo tener esta espiritualidad y a la vez cuidarme, ujú, cuidar el templo ujú. que no es mío, que Exacto. solamente es prestado, que es Ujú, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, ujú, el cual nada más nos conduce, el que es prestado por un tiempecito. ujú, Pero como psicóloga lo digo, tú puedes estar bien de la mente, puedes estar bien sano ujú, corporalmente hablando, ujú. pero si tú no tienes una espiritualidad sana, todo esto no puede haber un balance. Sí, sí, Una cosa te lleva a la otra. claro. Y mencionas lo del Papa Benedicto en Fe y Razón, Ujú, ¿no? sí, Que yo San creo que Pablo. viene siendo como que parte de lo mismo, Ujú. el reconocer que somos seres espirituales, Somos seres ¿sí? espirituales, sí, Que vivimos, ojalá fuera completamente en el claro, espíritu, pero claro, estamos trabajando en eso. claro. Fíjate que me recuerdas que en
teología de Lucas, por ejemplo. Sí, he estado haciendo seminarios bíblicos, ya ves como buscándole uno siempre, ¿no? Siempre, porque eso te da más hambre y tienes más sed de él y todo. Ujú. Y en la teología de Lucas, cuando habla del Espíritu, porque Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, ¿no? Ya ves que él escribió los Hechos de los Apóstoles, que también se le puede llamar los Hechos del Espíritu Santo, Ujú. ¿no? Y entonces dice, el Espíritu vendrá sobre ti. ¿Te acuerdas el ángel a María? El Espíritu vendrá sobre ti. Una sombra te cubrirá, su sombra te cubrirá. Esto de sobre, de cubrirte, el Espíritu Santo cayó como ráfago de viento sobre todos los que estaban en la casa, Pentecostés. Está hablando del Espíritu y es sobre todos. ¿Qué quiere decir? Integral. La experiencia es integral, psicológica, afectiva, emocional, física, mental, o sea, relacional. O sea, es lo que estás diciendo, o sea, pero te fijas, está en la Biblia. O sea, es sobre ellos. O sea, eso fue inspirado por el Espíritu para San Lucas de decir, tiene que ser una experiencia. No es que soy uno en la casa y otro allá en el directo. O sea, es que soy uno en la casa y otro allá en la oficina. No, no puede ser. Entonces tu experiencia no es auténtica. Entonces no estás bien. O sea, es integral y te vuelves íntegro y lo que piensas, lo que dices, lo que crees, eso es lo mismo. Así es, una ¿Verdad? coherencia. Una coherencia. Sí. Sí. Pues, ¿qué les parece con nuestro invitado de hoy? Si tienes algún comentario, haznoslo llegar. A Jesús, a ver, algún comentario por ahí. María Munguía Tolano, gracias por estar en nuestro programa. Gracias, que muy interesante. De veras, qué bueno que les está pareciendo interesante, que sea provechoso, ¿verdad? Sí, Además Hugo de interesante. Nieblas, te manda saludos. Ah, mucho gusto. Temo Nieblas. Temo, el perdón. Temo. Oh, sí, el Temo, hermano. Pues Qué es bendición. un tema sumamente interesante, Alfonso. Sí. Yo estoy aquí fascinada escuchándolo, ¿no? Porque Alfonso es una persona, ahora sí que sumamente espiritual, pero también con muchísima experiencia y muchísimo conocimiento. Pero lo que más me gusta de Alfonso es su sencillez y su humildad. Y eso, al final de cuentas, también tiene mucho que ver, Alfonso, ¿no? Con el espíritu, con ¿no? el espíritu. Háblanos Sí. de la relación personal con las divinas personas. Sí, fíjate que a partir de un encuentro, como sucede con todas las relaciones, ¿no? Interpersonales, se encontraron tu esposo y tú y entonces, bueno, se siguieron relacionando. La antropología dice que si es persona, pues es sujeto de relación, ¿no? Ujú. Somos sujetos de relación. Y si ellas, las personas divinas, son personas realmente, pues son sujetos de relación. A partir de ese encuentro, y como lo dice un canto, ¿no? O sea, mi vida es un continuo diálogo contigo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza a surgir, sí, ese diálogo y después se convierte en una amistad y después se convierte en una intimidad. Ujú. Sí, ¿te acuerdas, Jesús? Ya no los llamo siervos, ya no los llamo servidores. Amigos ahora son, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Es como un constante revelarte. ¿Cómo te vas a enfadar? Hay personas que piensan, oye, es lo mismo todo el tiempo y no es lo mismo nada, es una revelación constante. Cada mañana, ahí en esa oficinita de la casa afuerita, mi lugar de oración, el Señor tiene algo para mí y a veces, sí, me hace guardar silencio, simplemente estar en silencio toda la hora o toda la hora y media o lo que sea, lo que esté ahí, pero es revelándome algo, ¿no? A veces piensa uno que es lo más importante lo que uno le va a decir, Ujú. pero no, es estar con él y relacionarse con él, pero a veces igual que en las parejas, o sea, a veces simplemente basta que un apretón de manos, bueno, ahora con el COVID está... La sana sí, distancia. está a la distancia. Pero sí, o sea, y empiezas, el Espíritu te empieza a dar una relación personal con Jesús, pero también con Dios como papá, ¿no? Y te empieza a mostrar la paterna maternidad divina, qué padre. O sea, Dios es papá y mamá. No somos huérfanos, no somos huérfanos. Si tu papá o tu mamá se fueron, ¿no? A la presencia de Dios, no te quedaste huérfano. Jesús viene a decirte, tienes un papá que te cuida, que te ama, mucho más importante que los pajaritos, que etcétera. O sea, tú eres importante. Y entonces tienes un papá y el Espíritu te empieza a enseñar a relacionarte,
¿sí? Romanos 8 dice que te viene a dar testimonio el Espíritu a tu espíritu humano de que eres hijo. Y si eres hijo, puedes clamar Abba con acento A, es decir, la expresión de los niños hebreos a sus papás, papito, papito, ¿no? O sea, qué padre. Y ahora, el gran desconocido era el Espíritu, y ahora ya lo estamos conociendo, y entonces podemos platicar con él. Está bien como estoy diciendo esto, no, estás medio soberbio, te estás creyendo mucho, ¿verdad? No, ahora esto. Así es. Fíjate, Alfonso, y con ningún afán de verme soberbia. En el 2013 tuve la oportunidad de estar en Roma. Ujú. Y digo esto porque acabas de mencionar esa parte y continuamente lo he visto en algunos documentos o que habla el Papa, ya ves que nos comparte mucho. Pero a mí estas palabras, yo creo que de todo lo que hablo, esto se me quedó muy grabado. Cuando tú quieras hablar con Dios, mejor déjate ver por Él. Oh, Déjate está ver por padre. Él. Y más cuando vas al Santísimo. Ujú. Sí, Y lo que yo sí. diario hago, Señor, en vez de finalmente conoce nuestros corazones, ¿no? Ujú. Y más que pedirte, te agradezco. Eso es de todos los días. Te Claro, agradezco porque tenemos más que agradecer que pedir. claro, sí, Y dejarte ver por Él. sí, sí, En esa contemplación sí, de mi Padre hacia mí. claro, Y siempre me he claro. sentido acompañada por personas de renovación. ¿Qué Sí, tal? Tommy y mira, Chemali, que les quiero mandar sí, Tommy y un Chemali, abrazo a tan los dos. queridos. Son como mis papás. Sí. La Tommy siempre me anda regañando. Y a ellos tuve la oportunidad de conocerlos en ese viaje. Y pues tú sabes, ¿no? Ya tenemos muchos Claro, años ahí trabajando sí, juntos juntos. en el DIDEC. Así es, así es. Pues seguimos, Alfonso, ¿qué Sí, tal? sí, pues es Con una los bendición. criterios para reconocer una auténtica espiritualidad Ujú. cristiana. Sí, hay como, no, esto no agota, obviamente, no es exhaustivo, ¿verdad? Pero la experiencia de un Dios vivo, la experiencia auténtica de una espiritualidad cristiana, se tiene que reconocer, se tiene que notar, se tiene que ver incluso. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a aquellos discípulos de Juan Bautista? Porque les dice, ahí va el Cordero de Dios, y ¡shum! Salen, ¿no? Lo dejan. Y ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Lo verán. O sea, la vida en Cristo no solamente puede ser interna, intimista, privada. Hay gente que piensa, es vida privada. No, espérate. O sea, hay frutos que se externan. Hay actitudes y gestos y lenguajes que te nota la raza que dice, hey, este tiene algo. Aún estés en el banco, en la oficina, en puestos, etcétera, donde estés. Un movimiento interno no atribuible a mí mismo. Percibo en mí una presencia trascendente, ¿sí? Un ser absoluto, un Dios personal, lo percibo, ¿sí? A veces es visión que me regala, visión espiritual. A veces es audición, no se oye por este oído, pero se oye por otro oído, ¿sí? Y a veces es percepción espiritual, lo percibo. Es una certeza de fe. Oye, Alfonso, pero ¿cómo sabes que esto es otro? Es certeza de fe. Y mira, sí, y sí, fíjate que se alivió y fíjate que, pues es que fue el Señor, o sea, no fue Así uno, pero te regaló esas, sí, es el Espíritu. Y uno no se tiene que dar paquete otra vez, ¿no? Sino que, ¿sabes qué? Pues gloria a Dios, fui el bendito. medio. Fui el Fui medio, el ¿verdad? medio. Muy importante. Sí, Sí, y es que también por tu fe y por los que están orando claro. en ese momento, ¿no? Ujú, sí, Es el pedir con fe a nuestro Padre y pues sí, sí que nos los claro, concede. Por último, Alfonso, yo pudiera estar aquí platicando contigo una hora y más, también. Qué pero, gusto. Se acabó el tiempo. háblanos nomás del hombre espiritual. El hombre espiritual, sí. Eh, en realidad, vivir al impulso del espíritu, San Pablo lo llama vida en el espíritu. Estamos llamados a una vida en el espíritu. Es que no somos carnales. Así es. No estoy hablando de Tintán ni nada. Estoy hablando de que si vivimos al impulso del espíritu, dejémonos guiar por ese espíritu. Es sorprendente porque dice San Pablo, solo los que se dejan guiar por el espíritu son hijos de Dios. Oye, que no quedamos que todos somos hijos de Dios, pues es que es progresivo, es gradual, te va enseñando y te va a decir, hey, no dependes del espíritu, entonces no te pareces a Jesús, entonces no eres hijo de Dios, ¿no?
Entonces, el hombre espiritual, de alguna manera, va dejándose conducir poco a poco y va dando frutos. ¿Te acuerdas de Gálatas 5:22? Vas dando frutos. Amor, alegría, paz, paciencia, dominio propio, mansedumbre. O sea, vas y te va notando, oye, ya no es tan enojón. Oye, qué dominio tienes, hermano. Oye, fíjate que en esta circunstancia de presión y todo, él trató amablemente, en fin, ¿no? Hay muchísimo y yo me gozo, yo agradezco la bendición de estar aquí, de que me hayas invitado, es una bendición, y que los hermanos estén, ¿verdad?, gozándose, diciéndose que está sirviendo, pues, en fin, es una bendición. Muchísimas gracias, Alfonso, a ti por estar aquí. Sé que a pesar de esto que estamos viviendo, tú tienes mucho trabajo, pues bendito Gracias sea a Dios Dios, que sí. gracias a Dios. Y pues que te hayas dado la oportunidad de acompañarnos en este programa. Espero que no sea el último. No, con mucho gusto. Si tienes alguna duda o cualquier cosa que quieras hacerle llegar a Alfonso, déjanos tu mensajito y yo inmediatamente Claro. se lo hago llegar. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa A la Luz de la Fe. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye, gracias a ustedes, gracias a ti, Gloria. Señor, prometo mañana. Esta fue una producción de Comunidad de Fe.